Amigos, buenos días. En esta ocasión vamos a comentar sobre la inflación, pero considerando la actitud de los pueblos frente a esta situación. En anteriores videos hemos hablado de la inflación, de su definición, de los tipos de inflación, de las medidas que se deben aplicar de carácter monetario y fiscal para solucionar este problema, de cómo afecta el alza de precios a la clase trabajadora principalmente, pero no habíamos hablado acerca de la reacción de los pueblos. Si bien es cierto que en algún momento hemos manifestado que en Europa, por lo general, la inflación anual es máximo de 2%. En esos países hace décadas, muchas décadas, que no se han generado procesos de inflación. Porque una inflación en esa zona de un 10% podría provocar una revolución. No están acostumbrados a que los precios suban y aunque viven mejor, lo que ganan prácticamente lo gastan mensualmente. Bueno, el hecho es que esta inflación generada por el alza del gas y del petróleo, que no le compran a Rusia, país que les vendía barato, y que ahora lo están comprando de Estados Unidos, ¿no? País que le vende caro y en el que tienen que gastar por transporte. Esta inflación está superando el 10% anual. Y eso ha generado ya protestas multitudinarias en diferentes países. En Inglaterra, por ejemplo, están pidiendo que renuncie la primer ministro, que renuncie también el Ministerio de Economía y Finanzas. En Francia están pidiendo, y lo han hecho en manifestaciones de la semana pasada, miles de trabajadores reclaman que renuncie el presidente Macron. Y así, en Viena, por ejemplo, y en el mismo Bruselas, Bélgica, también se han producido multitudinarias protestas contra el alza del costo de vida. Y es que los gobiernos se ponen de acuerdo para sancionar a Rusia, no comprando petróleo, no comprándole gas, sin antes haber previsto de quién iban a comprar, porque el principal abastecedor de esta energía en Europa es Rusia. Si dejan de comprarle a Rusia, prácticamente no tienen a quién comprarle, ¿no? Y por eso se ven obligados a comprar petróleo y gas en estos momentos de Estados Unidos, país al que de pasada debemos indicar que la guerra Ucrania-Rusia le conviene porque están vendiendo armamento. Y además hay algo que debería comentarse. En Europa, el país que está siendo más afectado es Alemania. Y Alemania es la principal economía de esa zona. Es el país económicamente más poderoso en esa zona. Tiene una industria desarrollada en el sector químico, en el sector farmacéutico, en industria pesada y en industria automovilística que le hace la competencia a Estados Unidos. Y con la subida del costo de los combustibles, los costos de producción están subiendo en Alemania. Y entonces
la industria alemana va a salir afectada y la que va a salir ganando es la industria norteamericana, porque los gringos podrían empezar a vender automóviles a Alemania a precios más baratos. Según la información que nos llega a través de redes sociales, muchas empresas alemanas se están cerrando y otras están tratando de salir de Alemania hacia Estados Unidos y otros países donde los costos sean más baratos. Porque si van a producir en el mismo Alemania con costos más elevados, su producción no se va a vender. Y el ganador, como acabo de decir, en este aspecto va a ser Estados Unidos. Entonces Estados Unidos está haciendo el gran negocio. Por un lado está vendiendo armamento y por otro lado puede liquidar la industria de su competidor en Europa y apropiarse de ese mercado que indudablemente es muy importante. Eso era lo que había que resaltar en esta ocasión, porque los gobiernos se ponen de acuerdo entre ellos, el presidente de Estados Unidos con el de Francia, con el de Inglaterra, con el de Italia, en fin, pero a espaldas del pueblo. Ellos se ponen de acuerdo y dictan medidas que al final están afectando al pueblo, como en este caso. Y entonces el pueblo tiene derecho, todo el derecho a protestar y reclamar, como lo están haciendo en Europa. Y la única solución para esto es que, por ejemplo, Alemania no le salga del acuerdo de la OTAN de no comprarle combustible a Rusia y que hable con los rusos, con el presidente ruso, y reinicie sus transacciones comerciales en cuanto a estas fuentes de energía. Es la única solución que se vislumbra. Volver a hablar con Rusia para que les venda su petróleo y gas a precio barato como lo ha venido haciendo y de esa manera tener la energía necesaria no solo para las industrias, sino que tener energía necesaria para la calefacción en los hogares, porque el invierno en Europa es muy rígido. Las temperaturas llegan a bajo cero y en todos los hogares tiene que haber calefacción. Sin calefacción muchos van a morir de frío, y sobre todo los pobres que no podrán comprar gas porque el precio está subiendo debido a la desacertada decisión, en este caso de Alemania, y simplemente por obedecer los dictados de Estados Unidos. Gracias.